Un saludo compañeros, mi nombre es Leonardo Mendoza Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para esta oportunidad vamos a explicar construcción, simulación y cálculo de un puente de Wayne. Paso 6 de la guía. Paso 6 de la guía nos sugiere que si nuestro grupo colaborativo es impar, debemos diseñar e implementar un puente de Wayne. Cabe notar que el puente de Wayne se utiliza para la medición de capacitancias. En nuestro ejercicio vamos a comprobar el funcionamiento del puente y realizar los cálculos y simulación. El equilibrio del puente de Wayne se consigue solo para señales de ondas senoidales, debido a que estas ondas oscilan a determinadas frecuencias y la frecuencia de nuestro puente estará determinada por el valor de las componentes de impedancias. Nuestras impedancias en este caso están compuestas por una parte resistiva y una parte capacitiva, por eso es necesario calcular las impedancias. En nuestra investigación nos sugieren que los valores de la resistencia 1 y la resistencia 3 deben ser iguales, y los valores de la capacitancia 1 y la capacitancia 2 también deben ser iguales, además de las dos resistencias restantes que conforman nuestro circuito, que es R1 y R4, su cociente debe ser 2. Es decir, que si tenemos que R2 le damos un valor de 12 kilo ohmios, R4 deberíamos darle un valor de 6. Para nuestro caso ya veremos los valores que tenemos arbitrarios para cada uno de nuestros componentes. Z1 se calcula con el cociente que tenemos en la siguiente expresión: R1 por la componente capacitiva más 1 sobre la componente capacitiva 1. Z2, que es la impedancia 2, es su respectiva parte resistiva, que es R3, sobre la parte resistiva por la capacitancia 2 más 1. Con esto calculamos nuestras impedancias. Los valores arbitrarios de que hablamos los tenemos de la siguiente forma: nuestra capacitancia 1 es de 4.7 microfaradios, la capacitancia 2 dijimos ya en el apartado anterior que debía ser igual a C1 de 4.7 microfaradios, R1 es igual a 2.2 kilo ohmios, la resistencia 2 es de 24 kilo ohmios, lo que habíamos dicho anteriormente en esta expresión, y R3, para nuestro caso cogimos un potenciómetro de 5K que está el ajuste nos dio al 44%, que es coincidente con R1 de 2.2 kilo ohmios. R4, como debe ser la mitad de R2, entonces equivale a 12 kilo ohmios. En este circuito, un pantallazo de nuestra simulación en Proteus, encontramos la disposición de conexión de nuestro circuito: C1, R1, R2, R4, R3. C1, R1, como dijimos, conforman Z1, impedancia 1, y R3, C2 conforman la impedancia 2, como tenemos aquí en nuestro circuito. Ahora vamos a realizar el cálculo. Para calcular la frecuencia tenemos que nuestras componentes, por ser una impedancia, en nuestra impedancia tenemos una componente compleja. Nuestra componente compleja está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. En este caso nuestra parte real la conforman omega más la parte resistiva, y la parte imaginaria la conforman nuestra variable J. En este caso miramos cómo despejaríamos R2 de nuestra gran ecuación. Luego, al hacer una separación de términos, encontramos que R2 lo separamos de la siguiente forma: haciendo R1 por R4 sobre R3 más la componente compleja por la capacitancia 2 por la parte resistiva 1 por la parte resistiva 4 menos toda la expresión que tenemos a la derecha. Luego procedemos a igualar los términos
y nos queda de la siguiente forma. R2 es igual. En esta ecuación lo que hacemos es que separamos la parte real de la ecuación esta. Estamos declarando la parte real. Luego, por agrupación de términos, para hallar omega, encontramos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Luego, para calcular nuestra frecuencia de salida utilizamos la siguiente fórmula. La frecuencia de salida, que sería igual a 1 sobre 2pi por R por C. R es nuestra componente resistiva y C nuestra componente capacitiva. Que utilizando la fórmula encontramos que nuestra frecuencia de salida son 15 kHz. Y eso es lo que vamos a comprobar en nuestra simulación en Proteus. Aquí tenemos la simulación en Proteus. Tenemos el diagrama, la conexión de nuestros componentes. Tenemos un generador de señal, el cual lo vamos a programar con una señal senoidal para que alimente nuestro circuito, nuestro oscilador. Tenemos un osciloscopio que nos va a mirar, nos va a monitorear la señal. En el canal A vamos a mirar la señal de entrada, o sea, la señal que nos está alimentando el generador de señal. Por el canal B, que es el canal B, que es azul, vamos a monitorear la salida del lado de nuestras impedancias, Z1, Z2. Tenemos el canal C, que vamos a monitorear la salida de la salida de nuestro oscilador. Tenemos un galvanómetro o multímetro, como le queramos llamar, para verificar el equilibrio de nuestro circuito. Vamos a hacer la simulación y miramos que nuestro circuito se encuentra en equilibrio. ¿Cómo se encuentra en equilibrio? Porque nuestro galvanómetro está midiendo que nuestra salida es 0 y nuestra entrada, que nuestra salida y nuestra entrada tienen el mismo valor, lo que quiere decir que es 0. Ahí tenemos el circuito en equilibrio. Otra opinión es, según nuestros cálculos, calculamos que nuestro circuito estaba en equilibrio cuando teníamos 15 kHz. Tenemos los 15 kHz, tenemos 10 kHz programados, más el factor multiplicativo. Tenemos 15 kHz, tenemos un voltaje de 10 voltios y tenemos una una onda senoidal que nos está alimentando nuestro circuito. Bajo esa circunstancia nuestro circuito está en equilibrio. Otra razón por la cual aseguramos que nuestro circuito está en equilibrio es porque la salida de nuestro circuito, las ondas están en fase. Como podemos ver, la onda roja, que es la salida de nuestro circuito del lado resistivo, y la onda azul, que es la salida de nuestro circuito del lado de las impedancias. Observamos que nuestro circuito, la onda de salida están exactamente en fase. Están exactamente en fase, como lo estamos demostrando en nuestra simulación. Si nosotros movemos la frecuencia, observamos que el circuito se desequilibra inmediatamente. Mírenlo. Nuestro circuito se desequilibra enseguida. Fíjense que tenemos un voltaje de salida de 0.82 voltios y la onda de salida del lado de las impedancias, del lado de las capacitancias reactivas, es mayor, tiene un desfase aproximadamente de 90 grados con respecto a la salida del lado resistivo. Si seguimos aumentando la frecuencia, seguimos observando el desfase que hay en nuestro circuito. Luego, si lo colocamos en 15, observamos nuevamente que nuestro circuito está completamente en equilibrio. Espero que les haya servido, que haya sido explícito. Muchas gracias.